Y bien, estamos con Fuad Curi, Contralor de la República. Fuad, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿Qué tal? Jaime, ¿qué tal? Bueno, lo hemos invitado por este tema que se acaba de levantar, que sin duda ha sido y sigue siendo un asunto pendiente, ¿no? La cantidad importante de obras públicas que se realizan, que digamos, no dentro de los sistemas normales, sino contratando a estas entidades internacionales como la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, o la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y también me parece que UNOPS hacía esto, las Naciones Unidas, para que estas entidades realicen los procesos de licitación, las obras, pero resulta que como tienen inmunidad diplomática o algo parecido, pues no pueden ser fiscalizadas por la Contraloría, por los sistemas, digamos, normales, y entonces no se sabe qué cosa pasa ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Eso es exactamente así? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuántas entidades contratan a estas entidades? ¿Cuántas entidades públicas? Me refiero a ministerios o municipalidades. La Municipalidad de Lima, por ejemplo, lo hace, entiendo, ¿no? ¿Cómo graficaría usted el problema? Desde el comienzo, el análisis que hicimos en los primeros meses de esta gestión, lo que buscamos es cuáles son las principales debilidades dentro del proceso de control en el Estado peruano. Y una de ellas, que fue detectada oportunamente hace varios meses, fue que encontramos que habían organismos internacionales como los que tú mencionas, que estaban administrando, seleccionando y ejecutando proyectos, obras e inversiones por cuenta de instituciones del Estado, bajo los conceptos de inmunidad diplomática. Entonces, en el momento en que la Contraloría inicia sus actividades de control, nos dimos con la sorpresa, negativa por supuesto, de que estábamos impedidos de hacer los análisis, estudios y auditorías, porque ellos mismos no querían entregar los documentos debido a la consideración que mencionas, es decir, bajo el concepto de inmunidad diplomática. Entonces, este es un mecanismo que fue creado hace varios años, comienza en el 2005, precisamente por las características del modelo de gestión pública. 2005, yo recuerdo que en la década de los 90, las Naciones Unidas se contrataba a UNOPS, recuerdo que Fujimori hablaba de esto, si eso se lo hemos encargado a UNOPS, como garantía, digamos, de que ahí no había corrupción, porque eso estaba en manos de las Naciones Unidas, no era un funcionario peruano, etcétera, sino, etcétera. Lo que sucede es que en el 2005 empieza a notarse volúmenes importantes de dinero gestionados por estas instituciones y ha venido creciendo, a tal punto que en el último año, al mes de agosto, en el 2010, ya van administrándose 2.600 millones de soles en obras y proyectos. El asunto radica en que estos organismos, que no son solamente los dos que dices, y UNOPS, pero en mucho menor tamaño, están ejecutando, administrando proyectos de inversión que no necesariamente están relacionados con la experiencia que ellos traen. Entonces, ahí hay que definir por qué los contratamos. Entonces, por un lado, las instituciones mencionan porque carecemos y nos falta experiencia en administrar, seleccionar correctamente y ejecutar las obras. Entonces, vamos a poner las cosas en perspectiva. Nosotros, el Estado peruano, paga un 5% en promedio, 4 o 5% por esta administración. 5% del valor de la obra. El valor del proyecto. Ya. Está entre 3 y 6%. Es bastante, ¿no? A la fecha hemos contabilizado en los últimos 5 años 9.000 millones de soles que han sido trasladados de las instituciones públicas a estos organismos internacionales. Esos 9.000 millones multiplicados por el 4 o 5% son 450 millones de soles. 450 millones de comisiones. De comisiones. Y desde la perspectiva del control, nosotros creemos que ya es tiempo suficiente que ya hayamos aprendido, o por lo menos esos 450 millones podríamos haberlos utilizado en capacitar a nuestro personal. Claro. Entonces yo creo que ya hay una conciencia política y de control. Las justificaciones que se daban eran, yo recuerdo dos. La que usted menciona, es decir, los organismos
por ejemplo, no sé si la Municipalidad de Lima o un gobierno regional carecen de capacidad ejecutiva y entonces contratan a estas entidades para que ejecuten las obras o hagan las licitaciones. Pero la otra explicación que daban es que de esa manera no hay acusaciones de corrupción, porque no podría haber pues corrupción, no pueden ser corruptas un OPS, las Naciones Unidas o la Organización Internacional de Migraciones, etc. Esto último, por ejemplo, esto segundo, ¿es cierto o no es necesariamente cierto? ¿Cuál es la principal característica que tiene que haber en una transacción del Estado para poder calificarla de pulcra? Es la transparencia, ¿no es cierto? Entonces, si la entidad de control, que es la Contraloría, está impedida de hacer una verificación y observar los documentos, entonces definitivamente no hay transparencia. Y cuando no hay transparencia empiezan a crecer las dudas, claro, y la población empieza a dudar. La Municipalidad de Lima, por ejemplo, ha ejecutado todas sus obras bajo estas modalidades, ¿no? Con la organización, con la OIM, creo, ¿no? Entiendo que es una parte. Una parte. Una parte de las inversiones, principalmente la que hemos podido nosotros indagar es cuando hemos hecho la revisión de parte del metropolitano. Ahora, lo que ustedes están planteando en el proyecto de ley es que se pueda fiscalizar la labor hecha por estas organizaciones, pero tienen inmunidad inmunidad diplomática. Así como se resuelve ese problema, o lo que se está planteando es que ya no se contrate a estos organismos. Hay una corriente. Nosotros en el proyecto de ley que hemos presentado hace 6 meses, solicitamos en el proyecto que se le dé acceso a la información. Solamente necesitamos acceso a la información para transparentar las transacciones que se realizan a través de estos organismos. Sin embargo, también hay otra corriente dentro del legislativo que es suspender la utilización de estos mecanismos para la administración, selección y ejecución de las obras. Ahora, este tipo de servicios no solamente van a... Pero hay informes jurídicos, digamos, se necesitaría un informe jurídico para saber si se le puede exigir a esas entidades que, repito, tienen pues inmunidad diplomática, que entreguen, que abran sus libros. Todo se resuelve en el contrato. En el contrato, si es que vamos a mantener estos servicios, que en mi opinión deberíamos ya nosotros capacitarnos como país, como gestión pública, para poder nosotros administrar y ejecutar nuestros proyectos, pero si vamos a seguir utilizando estos recursos, lo que deberíamos hacer es incorporar una cláusula en el contrato que estas instituciones abran sus libros para revisar el proyecto y las transacciones que hay detrás de ellos. Ahora, se suponía que, no sé si se llegó a crear o no esta llamada oficina de compras del Estado peruano, es decir, que el Estado peruano tuviese una especie de oficina central que pudiese hacer las compras incluso por encargo pues de las entidades públicas. Eso sería la manera de resolver por lo menos la parte de las compras, no de las obras.